Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre. Cartas y avisos a la diócesis de Dakar, 1947-1962. El apostolado. La Santa Sede me ha pedido que desde ahora dedique mi tiempo y actividad a la diócesis de Dakar. Por lo tanto, dejando el apostolado de la delegación apostólica, a partir de ahora me entrego totalmente a esta misión que antes estaba reservada a mi auxiliar, Su Excelencia, Monseñor Guibert. Durante los meses que acaban de terminar, he procurado establecer un contacto más inmediato con las personas e incluso con las cosas que me permitirán ejercer eficazmente ese ministerio. He necesitado algún tiempo, más del que yo pensaba, motivo por el cual hoy reanudo la costumbre de confiaros en algunas páginas mis preocupaciones apostólicas, deseando ante todo transmitiros el celo del Espíritu de verdad y de caridad que debe hacernos actuar en la obra divina, a cuya cooperación hemos sido llamados por una gracia gratuita de Dios. Quizás sea la primera vez que me dirijo a vosotros, mis queridos sacerdotes, religiosos y religiosas, y a los seglares que por una gracia particular se han comprometido a cooperar en nuestro apostolado. Siento un verdadero deseo de dirigirme a todos los apóstoles de la diócesis. Seguramente lo sois y por diversos títulos: sacerdotes por consagración y misión, religiosos y religiosas por compromiso público, seglares por pertenecer al cuerpo vivo y místico de Cristo. Me parece que, siendo esas diversas responsabilidades complementarias y estando orientadas por el mismo ardiente deseo de ver extenderse el reino de nuestro Señor, todos podrán aprovechar útilmente estas exhortaciones y avisos de su obispo y pastor. Permitidme que os recuerde brevemente algunos principios fundamentales de nuestro apostolado que siempre deben estar ante nuestros ojos si no queremos trabajar en vano. Aprovechando la exposición de estos principios, sacaré algunas directivas prácticas. El primer principio del apostolado es que el crecimiento del cuerpo místico de Cristo, lo mismo que su nacimiento temporal en la encarnación, es una obra de Dios y por tanto una obra esencialmente divina. Nuestro nacimiento a la vida cristiana, mediante la infusión de la vida de Cristo en nosotros, es un acto puramente gratuito de parte de nuestro Señor. Nuestra actividad humana, es decir, la que cae en el ámbito de nuestra naturaleza, que es igualmente don de Dios, no puede de ningún modo pretender a la vida cristiana, ni para nosotros ni para los demás. Es una verdad de fe que la gracia no puede merecerse sino mediante actos que a su vez se realicen bajo su influencia, porque no hay proporción entre la vida de la naturaleza y de la simple criatura y la vida de hijos de Dios. Sin mí nada podéis hacer, Juan 15:5, dice nuestro Señor. Eso es verdad de dos maneras. No podríamos respirar ni vivir si Dios no nos sostuviera, ni tampoco en el orden de la filiación divina y de la vida cristiana sin la influencia y la ayuda de Cristo. La Sagrada Escritura es formal sobre este punto y también la enseñanza de la Iglesia. Nuestro Señor se compara a la viña cuyos sarmientos somos nosotros. Queda claro que es su Espíritu, el Espíritu Santo, el que constituye la verdadera fuente de la justificación. Los hechos de los apóstoles muestran esta realidad con evidencia desde Pentecostés hasta los viajes de San Pablo. Todo es del Espíritu Santo, el apóstol por excelencia y por esencia. Esta gran verdad debe imprimir su carácter particular a nuestro apostolado, carácter de humildad y confianza, carácter de disponibilidad de nosotros mismos y de todas nuestras facultades, carácter de paz y serenidad en todas las vicisitudes, de éxito, fracaso, pruebas o consolaciones. Dad gracias a Dios por todo. Primera a los Tesalonicenses 5:18. La constancia de la acción de gracias manifestará que el Espíritu de Dios está en nosotros. La convicción y la clarividencia de esta verdad capital nos evitará un defecto que, desafortunadamente, hoy es demasiado frecuente.
el comparar la obra de los enemigos de la Iglesia con la obra de la Iglesia o la del Espíritu Santo. Tales obras no se sitúan en el mismo plano y no emplean los mismos medios. El Espíritu Santo sopla donde quiere. Juan 3:8. Olvidar este principio del Espíritu Santo, alma y fuente de nuestro apostolado, nos llevaría a imitar a los adversarios de la Iglesia, a buscar recursos y medios puramente temporales, a poner nuestra confianza en una organización sistemática y racional, limitándonos a una higiene social y a dedicarnos al tema social o económico, antes que poner a las almas en contacto con la fuente divina de la que provienen todos los beneficios espirituales, materiales, eternos y temporales. El que está animado por el Espíritu Santo no podrá desinteresarse de sus hermanos y su caridad lo impulsará a realizar todo tipo de obras de beneficencia espiritual y material. El que no está animado por el Espíritu de Dios se olvidará de procurar que sus hermanos pertenezcan al cuerpo místico y se contentará con lograrles algunos bienes materiales, olvidando el orden y la medida deseados por Dios en el uso de tales bienes, de modo que su filantropía se volverá en mal para las personas que quiere aliviar. Es verdad que muchas veces tenemos que pasar por los cuerpos para llegar a las almas, y en este sentido, el ejercicio de la caridad desinteresada toca los corazones más que la palabra. Procuremos no suprimir de nuestra caridad lo que puede tener de invitación a la gracia de la salvación por falta de confianza en el Espíritu Santo y por un neutralismo o un laicismo que asfixia la gracia de Dios. Cuando nuestro Señor curaba los cuerpos, también curaba las almas, promoviendo la alabanza y la gloria de su Padre. El segundo principio, también fundamental, es la voluntad de Dios de salvar a los hombres, devolverles la vida divina y la filiación que habían perdido a causa del pecado. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Puso en obra esta voluntad con su encarnación, su cruz y su resurrección, pero por un misterio admirable de su misericordia, quiere que los mismos que reúne y vivifica estén tan unidos a Él que los compromete a su servicio para la redención y la revivificación de sus hermanos. Yo os elegí para que vayáis y deis fruto. Juan 15:16. Seguramente la elección del sacerdote, del religioso y del cristiano no tendrá la misma exigencia, pero todos tienen obligaciones. Todos son de Cristo y por tanto, todos están comprometidos en la obra del crecimiento de Cristo hasta su plenitud. No podemos nada sin Él, según el primer principio, pero con Cristo lo podemos todo, puesto que Él nos lo pide. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses 4:13. Sin embargo, cuidado. Seremos eficaces en nuestro servicio y en nuestra misión cristiana en la medida que seamos de Cristo y estemos cristificados. Dicho de otro modo, en la medida en que actuemos por Él. Los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Romanos 8:14. ¿Quién nos dirá si somos auténticamente de Cristo? ¿Quién nos garantizará la transmisión segura de tal filiación y quién nos divinizará en Cristo? La Iglesia. ¿Quién infundirá en nuestra mente la verdad de Cristo y nos formará la voluntad y el corazón a sus virtudes? ¿Quién pondrá en nuestros labios las palabras de vida, en nuestra lengua el pan de vida, y dará al joven levita el poder sobre la palabra y el pan de vida? La Iglesia. ¿Cuál ha sido el medio elegido por nuestro Señor para transmitir la vida divina? El sacrificio de la cruz, la oblación cruenta de su vida humana, significando la oblación de su alma al Padre, reproducción viva y sensible del don eterno del Hijo al Padre. Esta oblación, por un designio admirable de su poder,
ha sido legada a la Iglesia de una manera incruenta en el sacrificio eucarístico que perpetúa su sacrificio sobre la cruz de una manera real. Tal oblación constituye la gran oración de nuestro Señor y es necesariamente eficaz para la regeneración de las almas. Conclusión. Esta gran acción y oración que se llama liturgia, abarcando la acción sacrificial y la Eucaristía, y todas las oraciones que la preparan o derivan de ella, además de todas las acciones sacramentales que disponen a ella o son su prolongación, constituyen el gran sacramento, la gran fuente de vida y la fuente de agua viva. Tenemos que construir, amueblar, decorar y animar nuestras iglesias y lugares de culto que encierran este gran misterio con el sentido de la liturgia que nos transmite la Iglesia y que no es sino el sentido de Cristo. Nosotros tenemos el sentido de Cristo. Primera a los Corintios 2:16. Nosotros tenemos el sentido de Cristo. Nuestros altares deben ser dignos y nuestros sagrarios deben estar en el lugar señalado por la Iglesia. Todo debe inspirar grandeza y respeto. Que no haya ninguna cosa mezquina, deteriorada o poco cuidada en torno al sagrario o encima de él. Nunca haremos bastante para realzar nuestras ceremonias litúrgicas y hacer que nuestros fieles y catecúmenos participen en estos misterios que constituyen el gran medio de apostolado, el único segura y verdaderamente eficaz, porque es el que eligió Jesucristo como nos ha elegido también a nosotros. Oración y predicación. Los misterios de redención y de vida han sido anunciados por nuestro Señor. Él llamó para que todos acudieran a Él. Venid a mí, Marcos 11:2. Ven y ve, Juan 1:46. Dejad que vengan a mí, Lucas 18:16. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, Juan 6:44. Venid a la vida, por lo tanto, hemos sido particularmente elegidos y designados para ser los heraldos de Cristo y llevar las almas de nuestros hermanos a la fuente de vida. Hay que poner en obra todos los medios para permitir que la gracia del Señor atraiga a las almas. La Iglesia también nos guía y orienta en este particular, dejando, sin embargo, cierta libertad a nuestro celo inventivo e ingenioso, y juzgará si realmente es el Espíritu del Señor el que inspira nuestras iniciativas. Nuestro celo será eficaz solamente si permanece siempre bajo la moción de Jesucristo y de su Espíritu, que solo la Iglesia reconoce con certeza. Si el primer principio pudiera hacernos pusilánimes, este otro, en cambio, puede volvernos presuntuosos. No seamos ni una cosa ni otra. La humildad y la conciencia de nuestra nada es la única verdadera disposición para rendirnos por completo, dejando todo el lugar a Jesucristo y hacer que nuestro celo se oriente siempre perfectamente hacia el sentido de la Iglesia y sea sumamente eficaz. Para el tercer principio, el Concilio de Trento nos enseña que, se abren comillas, los hombres reciben la gracia cada uno según su medida, que el Espíritu Santo distribuye como quiere y según la cooperación y la disposición de cada uno. Se cierran comillas. Se trata de la regeneración de los adultos a la vida divina, pues el concilio dice también, se abren comillas, para recibir la gracia de la justificación, el hombre adulto debe prepararse, ayudado por la gracia actual, no solamente por la fe, sino también por el ejercicio de demás virtudes. Se cierran comillas. Además, la Iglesia nos enseña que, se abren comillas, los sacramentos operan por sí mismos una gracia igual en los que tienen las mismas disposiciones y una gracia desigual en los que están dispuestos de modo diferente. Se cierran comillas. Así pues,
Tenemos que convencernos de que es verdad que las disposiciones con que se recibe la vida divina repercuten profundamente en el fervor de la vida cristiana. Para la orientación práctica de la pastoral, siempre tendremos que tener en cuenta este principio que nos invita a reflexionar sobre los medios que hay que emplear para preparar a las almas y disponerlas a una gracia más abundante. Aquí tenemos una de las mayores razones que explica la poca eficacia de la gracia en los ámbitos descristianizados y en los que no son cristianos. Sin embargo, en los ámbitos que nunca han recibido la buena nueva, hallamos algunas condiciones favorables. La creencia en Dios y la apertura acerca de los poderes del más allá, cosa que ya no existe en las sociedades secularizadas que se han vuelto materialistas. La conclusión práctica será procurar crear un medio favorable y primero el medio familiar, mediante la formación de hogares cristianos. El papel de la madre cristiana es capital. Habrá que agregar al ámbito familiar el escolar, que en dado caso servirá de suplencia, de ahí la importancia de buenos maestros cristianos. Si podemos añadir a estas dos influencias favorables el ámbito del apostolado y de la parroquia, mediante asociaciones, obras, distracciones e influencias cristianas, permitiremos que las almas puedan alcanzar un desarrollo de vida sobrenatural sorprendente y muy alentador. Evidentemente habría que agregar luego el ámbito profesional, el político, etc. Nosotros podemos tener una real influencia sobre el ámbito familiar y escolar. Nos incumbe velar celosamente por ello, apoyados en esta verdad fundamental de la disposición de las almas a la gracia. Esta convicción nos guiará igualmente en la preparación al bautismo de los catecúmenos y en la preparación inmediata a los sacramentos, particularmente a los de penitencia y Eucaristía, y en la preparación para la Santa Misa. Los responsables y militantes de la acción católica deben tener el deseo ardiente de crear ambientes favorables a la gracia y, por ende, a la acción sacerdotal y a la acción de los sacramentos. El Señor tardó siglos en preparar el fiat de María. Toda la historia del pueblo elegido preparó a la criatura excepcional que iba a ser la verdadera arca de la alianza. Con paciencia y confianza, ayudemos a las almas a convertirse a Dios. Las gracias actuales en nosotros y en nuestra oración, hecha bajo la inspiración de su Espíritu, ayudarán a los corazones, disponiéndolos a la conversión con suaves invitaciones interiores. Cuanto más dejemos actuar en nosotros la virtud de la oración de Cristo, más eficacia tendrá nuestra oración y más abundantes serán las gracias de vida divina. Nuestra preocupación constante y diaria debe consistir en santificarnos para santificar a los demás. Juan 17:19. Yo de muy buena gana me gastaré y me desgastaré hasta agotarme por vuestra alma. Segunda a los Corintios 12:15. Que tales sean nuestras disposiciones, siendo como somos miembros del cuerpo vivo de Jesucristo. Dakar, Pascua, 17 de abril de 1960.